Profe, Sí, las notas de los controles, ¿cuándo las van a subir? se va subiendo en forma paulatina, o sea, mínimo una semana o dos. O sea, mira, en resumen, las notas de todas las cosas se van a publicar, yo creo, después de Navidad, cuando tengamos corregir el certamen 2, promedio de control, promedio de tarea. Yo creo que antes del año nuevo va a estar publicada ya la nota de cada uno y ahí van a estar claros quiénes tienen que área global y quiénes están aprobados, por ejemplo. Pero la nota de los controles, el último, fue esta semana, se está corrigiendo desde el viernes. Yo creo que esta semana. El control número 3 debería estar, no estoy seguro si esta semana, pero eso lo maneja el profesor Riz, pero debería estar ya, como fue hace 2 semanas, no estoy seguro si la subieron ya o debería estar durante esta semana. Pero esa es la información que yo manejo, pero siempre en aula se va a ir publicando todo. Okay, bueno, buenos días. A ver, novedades del curso. Bueno, lo que hablábamos también el día jueves reciente. Recuerden, certamen esta semana, los contenidos son hasta lo que vamos a terminar de revisar hoy. O sea, como está publicado también en un instructivo que está publicado en la página de aula desde ayer. Déjenme mostrarlo acá rápidamente. Lo debo tener aquí en el instrucción. Entonces, desde anoche está publicado un instructivo que, bueno, ahí se explica cómo es el formato del certamen, específicamente el formato, el horario, ¿cierto? El viernes a las 18, viernes 18 a las 19 horas, el formato es, del punto de vista operativo, es similar al certamen 1, o sea, tiene una parte con las preguntas primero en cuestionario, donde tienen que, en un tiempo de 80 minutos, responderla antes que se cierre la aplicación y después hay tiempo extra para terminar de subir en la actividad de tarea el desarrollo de todo el certamen. Recuerden que acá son preguntas con cuestionario, pero lo que se evalúa es el desarrollo. O sea, si alguien responde solamente el cuestionario sin ningún desarrollo no tiene ningún puntaje. Y el formato es similar al certamen 1, 5 preguntas, 8 puntos cada uno, 40 puntos. Los contenidos específicos comienzan en lo de este semestre, vimos en la clase número 12. O sea, como tema de materia nueva, podemos decir, porque acá hay que tener cuidado que gran parte de los contenidos no pueden ser nuevos, porque, por ejemplo, todo el tema de diagramas de cuerpo libre, la parte de cinemática, ya se vio en la primera prueba de certamen 1, pero ahora se trabaja en forma más completa, por ejemplo, en los diagramas de cuerpo libre, ya pasamos a trabajar con los diagramas extendidos. En el tema de energía, que también es un tema que se ve en la primera patita de este certamen, también lo estamos retomando en la última parte con los cuerpos en rotación, también se ve el tema de energía en la parte de choque, entonces son temas nuevos, pero tiene que estar bien claro, especialmente la parte dinámica también de la prueba número 1. Entonces, como tema nuevo desde trabajo energía, lo que es cantidad de movimiento lineal, y toda la parte de torque, equilibrio y la aplicación de la dinámica y la parte de energía a lo que son los cuerpos rígidos. Contenidos que no entran para que tengan cuidado cuando busquen material anterior, que sí lo evaluamos, por ejemplo, el semestre 1 y en algunos semestres anteriores, lo que se llama cantidad de movimiento angular. Es un tema que lamentablemente no nos dio el tiempo por la cantidad de clases. Ahora estamos recién con la clase 24, otro semestre llegamos a tener 28 o 30, y el tema de oscilaciones. Va a estar puesto posteriormente el material ahí para que lo puedan revisar, pero no es un tema que vayamos esta vez a evaluar en el certamen, ¿ok? Toda la parte de movimiento oscilatorio, cuando se llega a la ecuación también, por ejemplo, para un péndulo o para un sistema masa resorte que con periodo, frecuencia angular, todo ese tema que también lamentablemente no lo alcanzamos a ver, tampoco obviamente se va a evaluar. Entonces ahí está indicado todo el detalle. Son más o menos de la clase 12 en adelante, y en la clase de hoy lo que vamos a trabajar es terminar lo que partimos el día jueves, viendo un ejemplo, y día vamos a revisar el resto y ver más o menos algunos conceptos bien claves, como la parte de cómo relacionar la dinámica de rotación con la traslación, cuando hay, por ejemplo, cuerpos que aparte de rodar se están trasladando. Este tema, recuerden que todavía no se ha evaluado, el control del día viernes. También están publicadas ya en la página desde anoche, en la unidad 3, no, perdón, en la unidad 6, hay una sección donde dice evaluaciones, está publicada las 3 formas de las preguntas del control del viernes con la solución, para que también les pueda servir como material de estudio. Y también publiqué en la unidad de el control número 3, en la unidad de donde está la parte de ese control, era el tema de choque. Creo que está en la unidad 4 o en la 5, también una sección que dice control número 3, también está con soluciones. Respecto a las evaluaciones parciales, ¿de cuáles entrarían en contenidos nuevos de esta prueba?
estamos hablando de la tarea 3, 4, 5 y de los controles 3 y 4. Esos mismos contenidos también se evalúan en este certamen. Entonces está todo eso publicado, cualquier duda, bueno, en la clase del jueves va a ser más que nada de consultas, dudas, yo voy a tratar de traer varios ejemplos ya distintos de algunas pruebas para hacer un pequeño repaso ese día, pero hoy me interesa que terminemos en detalle de revisar lo de la parte de la dinámica. Recuerden que en esta parte de modelo de dinámica hemos trabajado con 3 partes. Primero, partimos hablando hace como unas 2 o 3 semanas. Desde acá, empezamos viendo, ¿cierto?, toda la parte de torque y equilibrio. Todavía hablábamos que los cuerpos no tenían movimiento de rotación, por lo tanto, la sumatoria de torque nos daba 0 y no nos preocupábamos todavía de la aceleración angular ni de otra propiedad que era el momento de inercia. Después pasamos a ver la parte de energía, donde al modelo ya se le incorporó la energía de rotación. Por ejemplo, en los controles del día viernes se preguntaron casos, por ejemplo, una esfera que rodaba por un plano y cambiaba la energía no solamente de energía potencial gravitacional, sino que también la de energía cinética. Ahora había que considerar un término que estaba asociado a la rotación, aparte de la aceleración. Y en la última clase pasamos a trabajar ya el modelo de dinámica, pero ocupando la ecuación, ¿cierto?, de la sumatoria de torque, pasando de este modelo donde llegábamos solamente a hablar de aceleración y ecuaciones de suma de fuerza, pero en la parte de la corrección del modelo trabajamos el caso donde ya no consideramos, por ejemplo, en un problema como este, las tensiones iguales en las dos cuerdas, porque se requería que la polea, que ahora tiene momento de inercia, o sea, es un disco que ya no es algo pequeño y de poca masa, sino que requiere un torque para, por ejemplo, poder girar. Teníamos que considerar dos tensiones distintas y el modelo se complicaba un poquito porque además había que predecir la aceleración angular, la lineal, y en la suma de fuerzas nos aparecía esta ecuación de la sumatoria de torque, y esta ecuación es la que relacionábamos el torque con esta propiedad que era el momento de inercia, que también vimos cómo se calculaba dependiendo del eje de giro, el tipo de cuerpo, y con esta ecuación llegábamos a un sistema un poquito más largo y nos dedicamos ese día a revisar en detalle este ejemplo, donde vimos, ¿cierto?, la solución que el cuerpo tenía. Teníamos que plantear ecuaciones de cuerpo libre para los tres. Lo vamos a mirar rápido por si alguien no lo vio, pero tenemos tiempo todavía. Este ejemplo fue el... Déjenme cargarlo aquí en mi computador, solución. A ver, este fue el problema de... Bueno, dijimos el de las instrucciones estaban acá ya. Deme 10 segundos, por favor, clase 23. Ya, disculpen, ahí lo volví a abrir. Entonces, bueno, recuerden que este ejemplo también hoy día les voy a mandar, sí, lo último, el viernes no alcancé, pero con lo que realizamos en este caso, también el video, recuerden que en este problema el procedimiento era volver a un modelo de dinámica, o sea, dinámica se refería a aplicar las ecuaciones de movimiento, de fuerza, partiendo con el diagrama de interacción, inventario de fuerza, ¿cierto?, como pasos que nos permiten ir armando el modelo, y después de estos dos pasos que vimos en detalle, no llegaba a construir el diagrama de cuerpo libre, pero aquí, por ejemplo, la primera variante era que ya las tensiones ya no eran solamente una en toda la cuerda, sino que elegíamos dos tensiones, T1, T2, por ejemplo, para cada uno de los cuerpos, y lo mismo pasaba en los diagramas de cuerpo libre. Esta tensión en un modelo antiguo era T, T y T nomás, pero ahora es la tensión 1 y 2 porque es la misma cuerda, pero lo importante es que tiene que ser distinta para que, en este caso específico, la polea, que no es una masa puntual, sino que un cuerpo rígido, tenga un torque neto para que pueda tener una aceleración angular alfa, y además es importante que esa aceleración la teníamos que relacionar con la aceleración de los otros dos cuerpos, en forma coherente. Si esto suponíamos una aceleración para el lado hacia la derecha, acá en la polea había un alfa en este sentido, que según la notación típica, por la regla de la mano derecha sería un vector que estaría entrando en este plano,
o estaría tendiendo a hacer que la velocidad angular aumentara en este sentido, y este cuerpo tenía una aceleración en esta dirección, y además siempre relacionábamos en las ecuaciones la aceleración angular con la aceleración lineal. Y acá en la parte de ecuaciones, claramente tenían que aparecer las variables, aparecían finalmente 3 ecuaciones después de reemplazar el roce por el roce cinético, por ejemplo, en este caso, la normal también por el equilibrio en la dirección vertical, y teníamos un sistema con ecuaciones y con variables T1, T2 y A, y acá estaba lo importante de esta relación de que el alfa tiene que estar relacionado con el A. Si la polea estuviera girando y no hubiera una coherencia con el A, no podríamos ocupar una ecuación, por ejemplo, como esta, y el sistema nos quedaría con una variable adicional y una ecuación menos. Entonces, habitualmente vamos a suponer cuando hay estos problemas que la aceleración angular, por ejemplo, de las poleas es de igual magnitud dividido por el radio, ¿cierto?, que la aceleración de los cuerpos que están unidos, salvo que tengamos distintas cuerdas o sistemas más complicados. Y después en el tema de los cálculos había que comprobar claramente los valores y nos daba obviamente una tensión distinta, y esto demostraba que estaba bien la predicción porque nos daba una alfa positiva según nuestro sistema de referencia, que ya habíamos elegido positivo para este sentido, y las tensiones también daba más grande la tensión de la cuerda 2, y esto significaba que este sistema tiene un torque neto para acá y es coherente con que haya una aceleración angular en este sentido, y por ejemplo el peso era más grande que T2, lo que era coherente con la aceleración para abajo. Entonces siempre es importante en nuestros modelos revisar bien los detalles. Bueno, este lo vimos el día jueves, vamos a retomar ahora con el ejemplo o el siguiente ejemplo que está en la presentación de la misma. Estamos trabajando todavía en la dinámica de rotación. Bueno, y esto un poco retomando o parecido a lo que vimos en la parte de energía hace unas 2 clases atrás, cuando teníamos un movimiento, ¿cierto?, que el cuerpo estaba girando y además el cuerpo estaba con un movimiento de traslación y rotación al mismo tiempo. Por ejemplo, este modelo lo podemos aplicar, lo vamos a ver en algún ejemplo, con una esfera, un cuerpo que está rodando, pero ya no por el tema de energía, sino que por el tema de cómo metemos las ecuaciones ahora acá, las sumatorias de torque, las sumas de fuerza, y cómo relacionamos, por ejemplo, la aceleración angular con la aceleración lineal. Pero también lo vamos a ver en un caso como este. Por ejemplo, acá estamos suponiendo el típico ejemplo de una especie de un yo-yo típico que uno le llama, que es un disco que tiene enrollada una cuerda, la cuerda tiene un extremo fijo al extremo, y lo que pasa es que este sistema, al soltarlo del reposo, va a tender a moverse hacia abajo, pero no va a hacer un movimiento como una caída si dejáramos, por ejemplo, un bloque que estuviera unido a una cuerda que no se desenrollara, y llegaría hasta cuando la cuerda aguante una tensión máxima si es que se llega a cortar, o si no simplemente va a quedar en equilibrio. Este cuerpo se va a mover tendiendo a hacer un movimiento de rotación, pero va a seguir unido a la cuerda, y además este cuerpo va a estar rotando respecto a su eje, pero va a tener además un movimiento de traslación en dirección vertical. Podría haber obviamente después al final un pequeño desvío de la línea vertical, pero si la cuerda permanece fija arriba, también va a llegar un momento donde no va a poder seguir moviéndose. Entonces lo que nos interesa ver es, bueno, cómo acelera este sistema cuando tiene una cuerda unida, ¿cierto?, y empieza a girar. Esto ya no se va a comportar como un bloque unido a una cuerda, porque el bloque solamente va a tener un movimiento de bajada sin ninguna tensión. En cambio, en este caso, va a ir teniendo este movimiento de rotación. Y esto es lo que hablábamos hace unos días, que, ¿cierto?, hay este modelo de la rotación y la traslación combinada, entonces hay que trabajar con 2 ecuaciones, una para la traslación y otra para la rotación desde el punto de vista de la dinámica. Entonces, si miramos este caso, vamos a ver, ¿cierto?, la solución. Dejar de compartirla acá, voy a ver este problema, ¿cierto? Y ahí les voy a compartir el cuadro. Entonces, lo que vemos acá, por ejemplo, lo primero, en los modelos dijimos partir por el diagrama de interacción, diagrama de inventario de fuerzas, pero acá no está hecho eso, pero los modelos, o lo importante acá es identificar bien dónde están y cuáles son las fuerzas que van a estar actuando. Si uno partiera por el diagrama de interacciones, el cilindro tiene interacción con 2 elementos en forma de contacto solamente con la cuerda. Por lo tanto, de ahí aparece la tensión de la cuerda, que siempre va a estar ejercida en este punto, porque es el punto donde se va a ir desarrollando, y el peso del cuerpo, que recuerden, lo consideramos una fuerza, al ser un cilindro homogéneo, ubicada en el punto que llamamos nosotros el centro de masa, que sería
el eje del centro, ¿cierto?, del disco, que es el punto donde aplicamos el peso. Entonces aquí ya tendríamos el paso, ¿cierto?, del diagrama de cuerpo libre. Siguiente paso, tenemos que hacer la predicción de la aceleración. Si nos imaginamos que esto lo soltamos desde el reposo, por ejemplo, en esta posición, este cuerpo, la única opción que tiene de girar es empezar a girar en el sentido antihorario, o sea, va a tener un alfa mirado desde el punto de vista respecto a su eje, en el sentido antihorario, pero además el centro de masa va a ir aumentando, o el cuerpo entero como un todo va a ir aumentando su velocidad, por lo tanto, vamos a tener una predicción también, ¿cierto?, de una aceleración en la dirección vertical. Y acá, siendo coherente con el modelo, ¿cierto?, si esto se empieza a desarrollar para acá, el A lo vamos a colocar en dirección vertical, y es lógico, ¿cierto?, porque la cuerda está a este lado. Por ejemplo, si esta cuerda estuviera en el otro extremo, nos cambiaría la predicción del alfa, y esto tendría una aceleración ahora en otro sentido, pero el A seguiría siendo para abajo. Pero, por ejemplo, si le pusiéramos la cuerda al medio, volveríamos a un modelo simplemente un cuerpo en equilibrio. Por ejemplo, si colocáramos la tensión justo unida al eje, no tendríamos ningún problema que resolver, porque este cuerpo no podría tener una rotación, porque no tendría un torque neto, por ejemplo, respecto al eje del centro, que es el que permite que este cuerpo vaya a poder girar. Entonces, primeros pasos, diagrama de cuerpo libre y tener la predicción de la aceleración. Y acá nos va a quedar un modelo bastante más simple, porque es un solo cuerpo, porque hay que plantear ecuaciones, y tenemos dos fuerzas nomás que están actuando, una de las cuales ya es conocida. Por ejemplo, después de este paso, la primera ecuación es la que hemos visto siempre en los modelos de dinámica. Si hacemos la predicción para abajo de la aceleración, la fuerza neta va a tener que ir en la dirección de la aceleración, y en este caso, mirando el modelo, la única fuerza que va para abajo es el peso, y la que va para arriba sería la tensión. Por lo tanto, en este modelo, una primera ecuación nos quedaría el peso menos la tensión igual a la masa por la aceleración. Pero insuficiente la ecuación, porque tenemos conocido el mg, obviamente un valor de la masa, por la aceleración de gravedad. Ocupen, recuerden, siempre 10 para todos los cálculos, para evitar números complicados, pero no conocemos la tensión ni la aceleración. Pero acá tenemos que recurrir a la ecuación nueva en este modelo, que es la de torque, y planteamos la ecuación de torque respecto al eje que pasa por el centro de masa. Y en este caso, si nos paramos en este eje que está acá, en el diagrama del cuerpo libre, la suma de torque respecto a este eje tiene que ser en la misma dirección de nuestra predicción, y en este caso el peso no varía torque, porque está actuando justo en el eje, pero sí tendríamos un torque de la tensión de la cuerda. Como la tensión va en dirección perpendicular al radio, y en el sentido que para nosotros lo estamos considerando positivo, que en este caso es el sentido que también el sistema habitualmente considera positivo, este torque hecho por la tensión va a ser un torque que vamos a calcularlo como T por R, y esto va a ser igual al momento de inercia, que en este caso el momento de inercia estamos considerando un cilindro sólido, o sea, un cilindro homogéneo, por lo tanto es mr cuadrado medio. Habitualmente, recuerden, hay fórmulas para el momento de inercia, pero hay cuerpos que pueden estar formados por elementos compuestos, partes con huecos, partes que tienen distinto material, y el valor puede ser distinto, se nos pueden dar como un dato o alguna fórmula distinta al mr cuadrado medio o mr cuadrado. Pero en este caso ya estamos asumiendo que este es el momento de inercia, y esto es lo que vamos a relacionar con el alfa. Y con estas dos ecuaciones podemos llegar al modelo ya, o a resolver el modelo, porque se nos repite la tensión en esta parte como variable, y el alfa la puedo relacionar con esta relación que comentaba hace un rato, cuando el cuerpo rueda sin resbalar. Es lo mismo que teníamos, por ejemplo, un cilindro que bajaba por una superficie, y el alfa por el radio lo podemos relacionar con la aceleración. Esta misma ecuación la ocupamos en algún momento para la energía, pero en lugar de ocupar aceleración, ahí ocupábamos velocidades. Y ahí, por ejemplo, podíamos decir que la velocidad del centro de masa era igual al ómega, que era la rapidez angular multiplicada por el radio. Son dos ecuaciones que nos relacionan las variables angulares con las variables lineales en algún problema como esto, y que sin ese reemplazo no podríamos tener el sistema resuelto. Bueno, y reemplazando, por ejemplo, la variable alfa por el A partido por R en esa ecuación, llegamos a un sistema bastante más simple, con dos variables, T y A, y por ejemplo ahí nos daría una aceleración de magnitud 2G partido por 3, y el alfa nos quedaría 2G partido por 3R, y la tensión mg partido por 3. Y si miramos ahora esto de la coherencia o la lógica con el sistema, tiene sentido, porque por ejemplo, si esto fuera un sistema
simplemente en caída libre. Si esto lo hubiéramos dejado con la cuerda, ¿cierto? Esto no estuviera girando y hubiéramos soltado el sistema con la cuerda no tensa, hubiera sido una caída libre hasta que la cuerda hubiera tirado y, por ejemplo, la aceleración no hubiera dado de inmediato igual a G. O sea, claramente este cuerpo tiene una aceleración menor que una pelota o algo que no tuviera una tensión, por ejemplo, y estuviera cayendo solamente en caída libre, o un bloque, una piedra, cualquier cuerpo que solamente viéramos la rotación. Y por lo mismo la tensión también nos da un valor más pequeño que el peso para que la fuerza neta sea hacia abajo, pero menor que el peso, y lo mismo con la aceleración angular. Entonces, a diferencia del problema anterior, que teníamos un eje fijo, la polea tenía un eje que no se movía, pero había tensión por los bordes y solamente giraba. En este caso teníamos también la combinación de esta rotación más la traslación del sistema. Vamos a ver después un caso, ya no con cuerdas, sino que, por ejemplo, una pelota, comparar en el problema número 3, cuando hay un disco, un aro y una esfera, comparar cómo cambian ambas, o todas esas cantidades, ¿cierto? No en el modelo, más que nada debido al producto o al tipo de cuerpo, va a cambiar, por ejemplo, la aceleración con el momento de inercia. Recuerden, cualquier duda me van consultando, ¿cierto? Pero este es el ejemplo de que está todavía en la presentación en la segunda, el problema llamado número 2 de esta presentación de dinámica de cuerpo rígido. Entonces, veamos ahora ya algunos problemas, estos de aplicación, también son de trabajar con estos modelos, pero con algunas variantes, como por ejemplo este que tiene un plano inclinado, ¿cierto? Parecido al problema 1, pero a diferencia de una masa colgando, tenemos un elemento externo acá, un agente externo que aplica una fuerza. También este ejemplo lo vimos un poco para la parte de momento de inercia, la vez anterior, que calculábamos el momento de inercia para diferentes posiciones, y después queríamos obtener cuánto era en ese momento la aceleración angular, para 3 o 4 posiciones, lo vamos a mirar acá, y vamos a ver también dos casos, aparte como este de una carrera entre 3 cuerpos que van a bajar por un plano inclinado, un ángulo teta. Alguna vez conversamos este problema por el lado de energía, pero ahora también lo podemos trabajar ya con esta herramienta por el lado del modelo, y un caso como un péndulo físico, me refiero a que se llama péndulo físico cuando no es una bolita con la masa en el extremo, sino que tenemos un elemento como una barra o un cuerpo que, aparte de este movimiento de traslación, obviamente respecto a un eje fijo, va a tener una oscilación, pero esto se produce porque hay una aceleración variable. Este es un caso que el alfa va a ser variable. Entonces miramos esos 3 o 4 ejemplos ahora para que podamos finalizar bien este tema de los modelos de dinámica. Entonces, partamos mirando este ejemplo donde me dicen, ya, ahora tengo un modelo donde tengo dos cuerpos que van a interesar para el momento del cuerpo libre, que van a ser la polea que va a estar unida, ¿cierto?, al eje fijo, una polea que la consideramos un disco de un cilindro de masa R, o sea, masa M, radio R, o sea, ahí nos están dando la pista para cuál es el momento de inercia. No tenemos roce en este caso, como el problema de la clase anterior, donde había un roce en la superficie, pero no, tenemos esta fuerza que está siendo aplicada acá. Si miramos, y la idea es construir, ¿cierto?, un modelo para este caso, con todos los pasos, ¿cierto?, de los diagramas de cuerpo libre. Este no es el... Entonces, este lo tengo a través de unas imágenes que quiero compartiendo. Entonces, bueno, recuerden el monito que estábamos viendo en este modelo, era el bloque, la polea, ¿cierto? Y acá, recuerden que los modelos de diagrama de interacción, por ejemplo, inventario de fuerza, no tenemos claro, había una fuerza que tiraba la cuerda al extremo, pero para nosotros da lo mismo que la está ejerciendo, pero este agente, este elemento externo al sistema bloque, polea, cuerda, lo vamos a llamar agente externo. Y si miramos los elementos relevantes acá, el bloque y la polea, el bloque interactúa con el plano, esta línea continua representada al contacto, con la Tierra, la interacción acá por abajo de tipo gravitacional, y con la cuerda también línea continua de contacto. Y el otro elemento relevante, la polea, que interactúa con el plano, eso se refiere a la interacción con el eje, no que esté la polea tocando el plano, sino que con el ferrito que une al eje, donde hay una fuerza de contacto ahí, una reacción, y esta interacción con la cuerda, que acá después nos va a aparecer como dos tensiones distintas en el momento de meterla en el diagrama, y la interacción por el tipo gravitacional con la Tierra debido a su peso. Ya la polea no es ideal, por lo tanto tiene
tiene peso, y la cuerda también está unida por el, ¿cierto?, en el otro extremo al elemento que le está aplicando esta fuerza que aparecía como F en el monito. Por lo tanto, el bloque va a tener el peso, la fuerza normal de contacto con el plano. Acá con el plano de inmediato le podemos colocar nombre normal o asumir que es normal por el dato que me dicen que el sistema no tiene roce con la superficie, sino esta fuerza hubiera tenido dos componentes. Y la tensión, que también, como vimos en el caso anterior, le llamábamos, cuando habían dos extremos de la cuerda unidos a la polea, tensión 1 a la que está para el lado del bloque y la que está con la polea, y para la polea, ¿cierto? También aparecía esta tensión 1, pero aparecía una segunda fuerza que le llamamos a la que está ejerciéndose en el otro extremo de la cuerda a través del tirón que le están pegando con la fuerza F. Ahí, por ejemplo, en el caso de la cuerda, claramente, al ser de masa despreciable la cuerda, se entiende que la fuerza en el extremo del lado que está colgando de la cuerda es equivalente a la fuerza que está tirando, pero no es la misma en toda la cuerda, porque si no la polea no podría tener torque. Y aparece esta fuerza con el plano en el pivote y el diagrama de cuerpo libre. Más claro se ve acá, si miramos en el cuerpo libre, recuerden el DSLE extendido, y la predicción, tendríamos la tensión que tira para acá, a la cuerda, o sea, la cuerda al bloque M, la fuerza, o la fuerza con la superficie, que le llamamos la normal, y el peso de inmediato, cuando vamos a tener un sistema con aceleración en alguna dirección de un plano inclinado, y en la otra no tenemos nada de aceleración, nos conviene descomponer, por ejemplo, el peso en la componente que va en la dirección contraria, en este caso a la aceleración, y la componente que va en la dirección perpendicular. O sea, acá nos quedan 4 componentes de fuerza, y para el caso de la polea, la misma tensión 1, pero tirando para el otro lado. Esta T2, que finalmente va a ser igual a la fuerza que están tirando afuera, esta es ejercida por la cuerda, pero si miráramos la cuerda en la punta acá, está sintiendo la tensión o la fuerza F que le están tirando. El peso de la polea directamente en el centro vertical, y esta reacción que es la que le hace el piso a través del fierro que une a la polea con el sistema que la mantiene fija ahí, pero que permite que esto pueda girar. Habitualmente acá vamos a decir, como repetíamos el otro día, que no hay un impedimento para que esto gire, o sea, hay una reacción, pero no una fuerza que se oponga a la rotación, no hay como una resistencia, como si dijéramos una bisagra que estuviera oxidada, por ejemplo, apretada. Ahí esto puede girar, pero no se puede mover esto como un elemento, solamente va a tener movimiento de aceleración angular, pero no va a tener una aceleración su centro de masa. Entonces, una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, viene el paso de la predicción, donde vamos a considerar si estamos tirando con la cuerda a este elemento, asumiendo obviamente que es una fuerza mínima mayor a la componente del peso para que esto pueda tener un movimiento de rotación. Esto va a lograr que esto tenga una aceleración angular en este sentido. Nuestra notación lo indica un vector entrando en el plano, y en la misma lógica si esto alfa para acá, este bloque vamos a asumir que tiene una aceleración a favor de la dirección de la cuerda que está tirando, contraria a la dirección del peso. Podría ocurrir que si fuera muy pequeña la fuerza o dejaran de tirar, esta aceleración se va a dar vuelta y esta también. Pero nuestra primera predicción para nosotros, consideramos esto, o asumimos que el F permite que esto comience a tener este movimiento. O sea, este es el paso clave posterior a los diagramas de interacción y el inventario, donde ya tenemos claras las variables que van a aparecer en el problema. En este caso, T2 va a ser conocida, los MG también son conocidos, el θ también, suponiendo que es un ángulo fijo, y nos van a quedar como variables importantes las aceleraciones y la tensión en la cuerda. Entonces, siguiendo con el paso, ¿cierto? Esta es la continuación ahí de la misma pizarra, el A y el alfa. Las dos ecuaciones claves para el movimiento acá, por ejemplo, en este caso, no hay que calcular una fuerza de roce porque no hay. La normal, de inmediato podemos asumir que va a ser igual al mg coseno, pero no la vamos a ocupar más en el problema. Si tuviéramos roce sí que sería importante. Pero la ecuación clave en esta línea y es la ecuación de la rotación para la polea. Por lo tanto, si volvemos al bloque, la fuerza que tira en esta dirección es la tensión de la cuerda 1, la tensión 1 menos el mg seno. Ahí nos aparece la primera ecuación de dinámica, suma de fuerza igual m por a. Y recuerden que cuando uno elige nuestro modelo con ya la predicción de la aceleración
elegida, nos olvidamos de los signos del X, del Y, del Z, enredarse con toda la parte de los modelos matemáticos ahí, sino que ya consideramos el alfa positivo, así como el A para nosotros es positivo para allá, el alfa es positivo para acá. Por lo tanto, para este cuerpo tiene que ganar la tensión, o el torque positivo para nosotros va a ser el que va en la dirección del alfa. Y si miramos a la polea, dos elementos que nos hacen torque, porque este es el eje de rotación, que de todas formas tiene que ser elegido, el eje donde está fija la polea, pero rota en torno a este, y si el alfa es positivo para acá, T2 por R, recuerden que siempre las tensiones en el punto de contacto son perpendiculares a los radios, por lo tanto, los torques son la tensión por el radio, T2 por el radio acá, es el positivo, y en cambio el torque que hace el otro lado de la cuerda es T1 por el radio, por lo tanto nuestra ecuación queda T2 por R menos T1 por R igual a la inercia por alfa. Y las dos ecuaciones, bueno, aparte de incorporar el momento de inercia como el mr cuadrado medio, estamos hablando de un disco homogéneo, la cuerda en su extremo del lado de abajo está sintiendo una fuerza F, que es lo que está siendo aplicada por un agente externo. Recuerden que es distinto a que tuviéramos, por ejemplo, una masa colgando ahí, porque en el problema del otro día la masa colgaba y había que plantear una ecuación también de aceleración para la masa que estaba en ese lado. ¿Por qué? Porque ese cuerpo tenía masa y tenía una aceleración que era producto de la fuerza neta. En cambio, en este caso, ya la fuerza es directamente T2 igual a F porque es la que está siendo aplicada directamente por un elemento que es lo que llamamos mayor agente externo. Y la ecuación del alfa por R es la ecuación que nos relaciona claramente la aceleración del bloque con la aceleración angular, que en este caso tiene la polea. Entonces, estas dos ecuaciones, que acá tenían varias cosas desconocidas, bueno, al reemplazar el T2, el alfa por R y el momento de inercia, ya nos van a quedar en un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Nuevamente simplificado, dos ecuaciones y solamente dos cantidades desconocidas. Si miramos los posibles reemplazos ahí en esta ecuación, vamos a tener T1 menos mg0 como variable, igual a m por a. En la otra ecuación, reemplazando T2 por F y simplificando los R, que acá, aunque no lo tengamos como número, se van a simplificar al meter el alfa partido, el A partido por R acá y la inercia en función del R cuadrado. Llegamos a otra ecuación como esta, donde nuevamente la única variable desconocida va a ser T1 y la aceleración. Obviamente acá para nuestra predicción, si queremos que la aceleración sea positiva, claramente la F que tira tiene que ser mayor que T1, y si lo vemos por transición acá, el T1 tendría que ser, o claramente el F tendría que ser mayor también que la componente del peso del bloque que está en el plano, la componente mg0. Asumiendo esas cantidades, por ejemplo, ya tenemos un sistema de ecuaciones y llegaríamos a dos valores para el cálculo de la aceleración, para el cálculo de alfa, ¿cierto? Y de la tensión. Y ahí nuevamente nos queda una expresión para la aceleración que va a depender de esta variable del problema que sería el F, claramente de la masa del cuerpo, inverso a la masa, la aceleración, y de obviamente la componente del peso, que es la que está tirando en dirección contraria. Claramente mientras más grande fuera el ángulo θ, esta componente haría una fuerza mayor y obviamente la aceleración sería más chica. Por ejemplo, si no tuviéramos θ, si este ángulo fuera 0 grados, esta componente no existiría y volveríamos a un problema como que el bloque estuviera simplemente en una mesa horizontal. Pero en este caso hay un ángulo θ que va a actuar o va a hacer que haya una componente que tire en dirección opuesta. Y el alfa sale directamente de esto dividido por el radio, ¿cierto? Por la relación que teníamos antes. Y la tensión también viene del álgebra, depende de una parte del F, ¿cierto? Al reemplazar ahí, y de la componente del peso que va en la dirección contraria, ¿cierto? Entonces ahí viene todo esto al momento de sumar, restar, en función de las variables que estamos trabajando. Entonces, esta idea, ¿cierto?, en un problema como este, la misma lógica, vamos a volver un poquito a la primera imagen, de los problemas, o del primer ejemplo, pero a través de todos los pasos, lo nuevo es incorporar, aparte de la ecuación de suma de fuerza, la ecuación de suma de torque. O si no, el modelo es imposible de resolver porque nos quedaría más ecuaciones que variables. Entonces, esta sería la solución, ¿cierto?, del primer ejemplo que estábamos trabajando acá, que venía en esta, o que estaba en el problema, ¿cierto?, número 2 de esta, ¿cierto?, el problema de aplicación número 1, que también es un problema, una variante ya. Estos de aplicación siempre son
problema un poquito parecido a lo que mostramos antes, pero siempre incorporando algún elemento externo, como en este caso, algo nuevo, esta fuerza que está siendo aplicada acá. ¿Dudas? Recuerden, consulta, me la van preguntando. Veamos el ejemplo 2. Bueno, este lo tengo resuelto aquí en esta misma lámina. Este es parecido al problema, ¿cierto?, que calculábamos nosotros por el tema de energía. Calculábamos o nos dedicamos en esa clase a calcular el momento de inercia, ¿cierto?, que tenía este cuerpo respecto al pivote, y también lo podíamos relacionar con, por ejemplo, la máxima rapidez angular, que era cuando pasaba por lo más bajo posible su centro de masa, uno podía calcular cuánto era la rapidez angular máxima. Pero ahora queremos mirarlo de otro punto de vista. Queremos ver para cada una de las posiciones que se van a mostrar cuánto es la aceleración angular. En primer lugar, este es un problema distinto al anterior, porque si manteníamos fija en el que estaba mostrando recién la fuerza F, manteníamos fijo el ángulo θ, mientras el bloque subiera y la fuerza tirara para abajo, no llegara el bloque arriba, la aceleración angular alfa y la aceleración A del bloque eran constantes todo ese tiempo. Pero en un problema como este, el cálculo que vamos a mostrar ahora solamente va a ser válido para el momento que estamos mirando. Porque si, por ejemplo, soltamos esto de una posición como la que estoy mostrando en la primera imagen acá, este cuerpo, y calculamos el torque neto que nos va a provocar una aceleración angular, apenas cambie o apenas se empieza a mover, ya va a cambiar el torque, porque va a cambiar la posición de los puntos donde están siendo aplicadas las fuerzas, por lo tanto los torques. El momento de inercia no va a cambiar porque vamos a mantener fijo el eje, pero al cambiar el torque cambia el alfa, y eso hace que obviamente ya no sea constante y no sea válido para cualquier momento. Entonces, por ejemplo, si hablamos de estas tres posiciones de las cuales se soltaría el sistema. Por ejemplo, si lo soltáramos de la posición que llamamos la posición A, como estaba mostrado en la primera imagen, el pivote está siempre en el punto extremo de una de las barras. El momento de inercia ya fue calculado en una clase previa, sumando la inercia de esta barra, que podíamos considerarla como mL² tercio, y trasladando, por ejemplo, la inercia de esta barra desde este punto, que sería su centro de masa, al de acá. O también había otro método que era calcular el momento de inercia de todo el sistema completo y trasladarlo. Era más simple el primero, pero nos da un valor en función de cada masa, que eran m, la de cada pedacito, cada fierro, L cada largo y el ángulo de 60, nos da un valor 7mL² partido por 6. Por tanto, ahí teníamos esta variable que va a aparecer en todas las ecuaciones. Pero la clave es calcular el torque que se produce en cada una de ellas respecto al pivote. Este es el punto clave en los tres problemas para calcular la aceleración angular. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al primer ejemplo, donde colocábamos el pivote en el extremo, uno puede considerar el peso de todo el sistema en el centro de masa completo, pero eso yo no lo recomiendo en este caso, porque si miramos, acá está el centro de masa de este fierro, acá está el de este. Nuestro centro de masa del sistema completo estaría justo en la mitad, acá en un punto que no tengo mostrado acá, pero ya nos complica bastante en el cálculo del torque, por el hecho que ese torque va a estar en un punto que podemos hablar imaginario del cuerpo, un punto no real, no físico, y la geometría se complica. Pero yo puedo separar el peso del cuerpo en dos partes. El peso de cada uno de los pedazos ubicados en su respectivo centro de masa. Como esta barra y esta son iguales y homogéneas, ambos pesos son iguales y van a actuar justo en la mitad y en dirección vertical. Por lo tanto, en este caso, el peso de esta barra, que está en este caso horizontal, actúa justo en la mitad, y por la geometría del problema, que esto es un triángulo o dos lados de un triángulo equilátero, esta línea donde actúa el peso de este lado justo coincide con la línea por la cual está el pivote. Por lo tanto, de inmediato podemos asegurar que en este caso el torque de este pedazo es nulo, no tiene brazo de palanca, no tiene una línea de acción para o sea, no tiene un radio, por lo tanto, no hace torque este lado, pero sí provoca torque el peso de este lado, y esta es la línea en la cual actúa, este es el punto donde actúa el peso de esta parte, mg, actúa justo en la mitad de este lado. Por lo tanto, uno puede deducir que esto, si esto mide L,
esto mide L medio, por lo tanto, esta distancia, acá esta flechita que está marcando, la distancia respecto al pivote es L partido por 4, y el torque lo calculamos, ¿cierto?, en este caso, con la dirección dada por la regla de la mano derecha. En este caso, nuestro sistema, recuerden, cuando la mano derecha, el torque actúa en este sentido, el dedo va entrando, y el torque sería negativo. Dirección horaria es lo que considerábamos nosotros la dirección negativa del torque, y el torque sería mg por L cuarto, actuando en la dirección cierto, negativa, y al calcular con la ecuación, acá no está todo el detalle, suma de torque igual I por alfa, dividiendo por el momento de inercia, ahí nos queda un término del alfa igual a menos 3G partido por 14L. Esto viene de calcular la suma de torque mg L cuarto dividido por el momento de inercia, y ahí nos queda el factor, ¿cierto?, 3 partido por 14, pero en la misma dirección del torque. O sea, si yo suelto esto, esta posición, este cuerpo, en ese momento acelera angularmente para acá y va a tener un torque que va a hacer que esto empiece a aumentar la velocidad angular, pero va a llegar un momento donde, cuando justo el centro de masa de todo el sistema pase por la vertical, el torque va a ser cero, y esto va a empezar a tener ya después un movimiento más o menos irregular, va a empezar a girar con un torque para el otro lado, pero no un movimiento que podamos llamarlo un movimiento armónico, un movimiento de oscilación completamente periódico y simétrico, porque la forma del cuerpo hace que en cada momento vaya cambiando la aceleración angular. Veamos el segundo caso. Cuando ahora colocábamos la barra originalmente en la posición B, o sea que la soltaran desde el equilibrio, desde el reposo. Ahora lo mismo que esto estuviera en reposo, no, porque el alfa no depende de eso, pero en este caso ya vamos a tener originalmente esta es la posición, por lo tanto, ¿cómo sería el torque? Bueno, y en la posición B, nuevamente me conviene trabajar con un sistema separando los pesos de los dos lados para tener un cálculo más simple de los torques. Ahora, al soltarlo de esta posición, vamos a tener un peso que es el de esta barra actuando acá en la mitad, y lo que nos interesa es la distancia, o lo que llamamos el brazo de palanca, la distancia perpendicular de la fuerza al eje para el cual nos interesa calcular el torque. En este caso, esta fuerza actúa a distancia L medios, y esta fuerza que va a estar acá en la mitad de esta barra, pero tal como en el caso anterior, está justo en la mitad de este pedacito en la proyección, está a distancia L cuarto. Por lo tanto, acá también podemos darnos cuenta que los dos torques son negativos. ¿Por qué? Porque van a tender, ahí se me fue el mono, van a tender a que esto, apenas soltamos esto y no le aplicamos más fuerza y esto está pivotado acá, esto va a tender a girar también en el sentido horario, un torque negativo, y el torque es la suma de los dos. En el otro solo aportaba para el torque el peso de esto, pero en este el torque es mayor porque hace torque de este lado, que sería mgL medios, y este que va a ser mg por 3 cuartos de L, sumando estas dos distancias, y el mgL medio más mg por 3 cuartos, nos termina dando un término que es 5 mgL cuarto, negativo, porque esto va a tender a girar en el sentido horario, y el alfa nos da, dividiendo nuevamente por la inercia, 15G partido por 14L. Esto es más de 1 al dividir 15 partido por 14. En cambio acá esto era 3 partido por 14. Obviamente por G partido por L. Bastante más chico acá, y la explicación es porque este cuerpo está mucho más cercano de su posición natural de equilibrio. Si esto yo lo colgara en una posición y lo dejáramos después de un rato, y lo calmáramos, ¿cierto?, el equilibrio quedaría como en el centro masa ubicado en esta línea. En cambio acá está en una posición mucho más desviada de la posición natural, o el centro masa, podemos decir que está ubicado aquí, está bastante más lejos del pivote, por eso nos da mayor el torque. Y el alfa. Y el último ejemplo era cuando, antes de mostrarlo ahí, cuando ahora hubiéramos dejado el cuerpo colgando para el otro extremo. O sea, esta barra la dejáramos vertical y la barra que forma el ángulo de 60 la dejáramos en esta posición, como está mostrada en la figura C. Bueno, nuevamente el mismo procedimiento. Acá hay que ser más cuidadoso con el tema de las posiciones, pero claramente, en este caso, este lado es el que no va a hacer torque, porque va a estar actuando el peso en la misma línea en la cual está el pivote, por lo tanto no aportará a esta barra, pero sí va a hacer torque el peso de esta otra parte. Nuevamente el peso lo colocamos acá en el medio, y al estar ubicado en este punto, lo que nos interesa nuevamente es
esto que llamamos el brazo de palanca o la línea de acción. Y acá hay que jugar un poquito con la geometría, un ángulo de 60 grados, ¿cierto? Este pedacito sería, si esto mide L medios, esto sería L medio por seno de 60, y ahí nos aparece un término de 0,43L, ¿cierto? L medio por 0,86, 87, que es el seno de 60. Por lo tanto, esta línea por la cual pasa el peso de este lado, que hace torque, está a distancia 0,43, y además el torque acá, a diferencia de los otros casos, es positivo, porque si lo soltamos de esta posición, a diferencia del caso anterior, como este cuerpo tendría a girar en el sentido horario, en cambio en este caso, este cuerpo ahora va a comenzar a girar en el sentido horario, o sea, perdón, en el otro horario y el antihorario, que sería el torque positivo. O sea, este cuerpo, si yo lo suelto ahí, de inmediato va a empezar a girar en este sentido, por eso el torque, en este caso con la mano derecha, ¿cierto? Cuando el dedo sale, es el torque positivo, calculado como 0,43 mgl, y la inercia sigue siendo la misma porque es el mismo cuerpo ubicado en el mismo pivote, cuerpo rígido, con el ángulo de 60 fijo, y acá nos daría un valor intermedio, pero para el otro lado, 0,37 g partido por L. Entonces esta es la forma, ¿cierto? Cuando uno tiene un sistema cualquiera, en los casos anteriores era con polea, con aceleración angular fija, pero en este caso la aceleración angular acá es solamente válida en este momento. Si pasa 0,1 segundo desde que esto empieza a acelerar, ya el torque de este va a cambiar de sentido, va a tener un torque para el otro lado y este va a ser más chico y el sistema va a volver a tener un movimiento de tipo oscilatorio. Entonces este es el segundo ejemplo, ¿cierto? Pero con la diferencia donde ahora teníamos ¿cierto? Teníamos la variable, déjame cambiar todo esto, donde teníamos el sistema con aceleración angular, ¿cierto? Con posiciones distintas, dirección antihoraria. Ahora vamos a pasar a ver, ¿cierto? Ya un problema donde vamos, lo que comentábamos al comienzo, a combinar, ¿cierto? La traslación con la rotación. Pero lo vamos a hacer comparando tres cuerpos porque la logística del problema o el modelo es similar, pero podemos comparar que van a haber pequeños cambios en los valores finales producto de una propiedad del cuerpo, que es lo que hablábamos siempre en esta parte, que es lo que llamamos el momento de inercia. Entonces, este es el típico ejemplo que en uno de los controles de la semana anterior ya se trabajó con el lado de energía, pero ahora queremos verlo con la parte de la dinámica, donde hay un disco, un aro y una esfera. Estamos hablando de cuerpos de igual masa, de igual radio, pero con la forma distinta. El disco es el que tiene toda la masa homogénea distribuida, por lo tanto, tiene un momento de inercia de mr cuadrado medios. El aro es el que tiene toda la masa ubicada en el borde, por lo tanto, es el equivalente a que sean puras partículas de masa m ubicadas a distancia r del eje, por lo tanto, es mr cuadrado solamente el momento de inercia, o sea, es mayor la inercia de un aro que de un disco. Y la esfera es un cuerpo que tiene toda la masa, en este caso, también distribuida, pero no es lo mismo que el disco que está en un plano, sino que está obviamente en varios planos. En la esfera hay zonas que son más densas, zonas menos densas, si las miramos de lado, lo que importa acá es la distancia a este eje, que es un eje que pasa por el centro, equivalente a los otros dos. Y en el caso de la esfera, que en este caso es ¿cierto? Una esfera sólida, es 2/5 de mr cuadrado el momento de inercia. En cambio, si la esfera fuera hueca, o sea, toda la masa solamente en el borde, ahí sería 2/3. También más grande que el equivalente al cilindro aro, porque tengo más masa lejos. Entonces, la idea, ¿cierto?, es hacer un modelo acá que nos permita calcular la aceleración angular, la del centro masa, y qué pasa con la interacción acá abajo, que es lo nuevo en este caso, para ver qué fuerza es la que está aplicando el plano a cada uno de los cuerpos. Entonces, esta la voy a... Hasta ahí tengo la solución acá para compartirla también en un archivo en Word. Acá. Entonces, déjenme checarlo un poquito. Entonces, bueno, aquí también yo estoy partiendo con el modelo, ya no con el diagrama de interacciones, porque son poquitas fuerzas, pero lo primero, ¿cierto?, es hacer esto que llamamos el diagrama de cuerpo libre extendido, que lo estoy compartiendo ahí. Y acá, fíjense que lo que yo estoy haciendo es la solución en paralelo para los tres cuerpos, porque el modelo es similar, pero cuando corresponda voy a cambiar las variables como que la única variable acá relevante, la única variable distinta para cada uno es el momento de inercia. Entonces, estamos hablando del cilindro, la esfera o el disco.
todos interactúan en el movimiento con la Tierra, lo que genera el peso, y con el plano. Y en el plano vamos a tener fuerza de contacto, y en el peso vamos a tener una interacción de tipo gravitacional. Ahí estoy colocando con rojo la fuerza de tipo peso, y con verde, ¿cierto?, la fuerza de contacto. Miren ahí el diagrama. Ya, bueno, si miramos, fíjense el diagrama de cuerpo libre, nuevamente, primer paso, obviamente identificar las fuerzas, pero acá, en esta parte de contacto con el plano, el peso está vertical, después nos conviene separarlo en la componente seno, la que va a favor del plano y la que va perpendicular, y la fuerza de contacto con la superficie también conviene separarla en una componente normal, pero acá, en esta parte hay que tener cuidado con la fuerza de roce, porque tiene que haber necesariamente una fuerza de roce cuando hay un movimiento de rotación con traslación combinada. Esto es lo que hablábamos también en la parte de energía. Para que el cuerpo pueda tener una velocidad angular que esté relacionada con la velocidad lineal del centro de masa, o acá pueda tener una aceleración angular, que también la podamos relacionar con la aceleración lineal del centro de masa, ocurre esta condición que hemos hablado harto ya, que se llama rodar sin resbalar. Y esto quiere decir que este punto de contacto no tiene velocidad mirada desde un observador inercial que está observando el movimiento afuera. O sea, este punto, cada vez que toca un punto, a todos les va a tocar pasar por el punto de abajo, en ese momento no tienen velocidad porque se están combinando dos cosas. Por la traslación tienen una velocidad en dirección en la cual se está moviendo el centro de masa. En este caso sería una línea con la misma inclinación del plano y todos tendrían la misma velocidad, pero por la rotación ese punto tiene una velocidad en dirección opuesta y que sumada con esta nos tiene que dar cero al momento de tener la relación que la velocidad del centro de masa es igual al omega por r, pero la diferencia es que el omega por r va para atrás y esto va para adelante. En cambio, el punto del centro no tiene velocidad de rotación, solamente tiene velocidad de traslación, y los puntos que están más arriba en esta línea van a ir cada vez más rápido. Por ejemplo, el punto más rápido es el que está acá arriba, porque va a tener sumada la traslación con la rotación, y ese punto va a ir a una velocidad del doble de la velocidad del centro. Y cualquier otro punto que esté en otra zona del disco, la esfera o el aro, va a tener velocidades que van a ser un vector que va a ser una suma de velocidad para abajo y una velocidad perpendicular, y van a tener unas diferentes combinaciones. Pero el punto clave es este. Ahora, para que pueda ocurrir esta condición, tiene que haber lo que vamos a llamar esta de rodar sin resbalar. Ese punto no tiene velocidad y tiene que haber una fuerza de roce acá que permita que no haya este deslizamiento, o sea, permita que este punto no patine al estar en contacto. Pero esta fuerza de roce no es un roce que uno la pueda calcular como el μ por la normal, porque ese es válido cuando hay un roce cinético, el coeficiente cinético por la normal. Esta fuerza de roce no es necesariamente un valor que uno pueda calcularlo directamente con una fórmula, porque en primer lugar es un roce de tipo estático. Y recuerden que en el roce estático, el valor que se necesita, o el valor que aparece, es el valor que se requiere para que el sistema funcione según la modelación que estamos haciendo. El roce estático tiene un valor límite, que uno lo calcula como el coeficiente estático por la normal, pero ese es el valor justo a punto de deslizar, o sea, el valor extremo. Por ejemplo, si nos vamos a un problema de equilibrio estático al comienzo del curso, si yo tengo una caja y la quiero empujar para que se empiece a mover, tengo que aplicar mínimo una fuerza que es el μ estático por la normal. Pero si yo aplico una fuerza más pequeña, el cuerpo tampoco se va a mover, pero el roce va a ser justo lo que yo estoy calculando, justo la fuerza que estoy aplicando. Podría ser cero si no le aplico nada. Acá también, este roce estático va a llegar a un valor extremo que es el coeficiente estático por la normal, pero si ustedes se fijan en varios ejemplos de este tipo, muchas veces no se da el valor del roce estático, porque el roce no es un valor que yo lo calcule al tiro, sino que aparece al momento de plantear las ecuaciones. Esto es como bien parecido al problema que vimos al comienzo, que era la cuerda que tenía el yo-yo enrollado, ¿cierto? Y la tensión la calculábamos directamente al hacer el modelo. Acá es prácticamente lo mismo, pero con la condición de que este roce tiene que haber
pero va a cumplir una condición que tiene que ser mínimo al estático por la normal, pero no necesariamente eso. Entonces, siempre que tengamos un sistema que rueda sin resbalar, si partimos con este diagrama de cuerpo libre, la forma de trabajarlo es exactamente la misma que el problema anterior, donde hacíamos la predicción de la aceleración. Y en este caso, obviamente estos tres cuerpos tienen la misma predicción, van bajando por un plano, aceleran su centro de masa por la traslación en dirección hacia abajo, y la aceleración angular va a tener una dirección en este sentido, que en nuestra lógica sería como una aceleración angular en el sentido horario, que según la notación sería un vector entrando, sería una aceleración negativa. Y está lo que les hablaba recién. Cuando el cuerpo asumimos que rueda sin resbalar, esta aceleración alfa, por el radio, uno la puede relacionar con la aceleración, que es la aceleración que tiene el centro masa, o esta aceleración que estamos representando acá, con esta alfa de acá. ¿Cuál es la clave? Que estas dos ecuaciones van a aparecer en las ecuaciones de movimiento, pero nuevamente nos permiten calcular el valor de la variable desconocida, que es la aceleración, el alfa y, en este caso, la fuerza de roce, pero ocupando como una tercera ecuación esta relación que estábamos mirando recién del alfa por el radio. Entonces, mirando el diagrama de cuerpo libre del cuerpo, el disco esfera o aro que está acá, una dirección que nos conviene es la dirección paralela en la cual hay aceleración, nos va a quedar mg seno menos el roce, y la otra, la normal, y hacia abajo el mg coseno. En esta dirección es la que hay aceleración, por lo tanto mg seno menos el roce nos da igual al m por a. En la dirección perpendicular, ahí tenemos fuerza neta igual a 0, por lo tanto ahí podemos saber cuánto vale la fuerza normal. Y en la ecuación de rotación vamos a tener que el torque neto nuevamente va a ser la ecuación igual al momento de inercia, la estamos tomando respecto al eje de rotación, por lo tanto es la inercia respecto a este eje multiplicada por el alfa, y también esta relación de alfa por el radio, o sea, perdón, A igual alfa por el radio, por lo tanto ahí puedo yo reemplazar el alfa. O sea, originalmente tenemos estas tres ecuaciones de movimiento y tenemos como variable, obviamente suponemos que el seno de teta y el mg son cantidades conocidas, tenemos desconocido el roce, el A, la normal que aparece acá, pero no la vamos a ocupar más adelante en este caso, y la alfa, y al reemplazar el alfa por esta variable, esa ecuación ya nos va a quedar más simple. Entonces, hasta acá, por ejemplo, el problema es exactamente igual para el disco, la esfera y el aro, pero acá influye este término que cambia para cada uno de ellos porque son distintas formas de cuerpo. Fíjense que el radio habitualmente no nos va a influir, o sea, yo puedo tener una esfera grande y una esfera pequeña de la misma distribución de masa y se van a comportar igual, en el sentido que van a demorar, por ejemplo, el mismo tiempo en llegar abajo, van a acelerar igual, pero sí va a importar si yo comparo un aro con una esfera o con un disco que tiene momentos de inercia distintos. Y en este caso, acá lo que le estaba explicando, ¿cierto? Lo que está anotado ahí, al momento de calcular, ¿cierto?, las aceleraciones, vamos a asumir nosotros esta relación de que este roce estático, que no hay una aceleración, no hay este deslizamiento, y esta ecuación, ¿cierto?, si la miramos ahora como la suma de torque, la ecuación roce por R igual momento de inercia por alfa, claramente nos aparece esta variable, ¿cierto?, la misma que estaba repetida ahí, como la variable que queremos calcular también en el cálculo como una fuerza desconocida. El roce no lo podemos asumir aquí como el μ por la normal. No hay un deslizamiento como cuando un bloque deslizando por una superficie. Y ahora viene la parte de comparar los valores de los momentos de inercia. Por ejemplo, en este caso, si hubiera sido el cilindro sólido con inercia de m cuadrado medio, reemplazando los valores, ¿cierto? Acá llegáis a la fuerza de roce, la aceleración 2g seno de teta partido por 3r, ¿cierto? Acá obviamente esto depende del ángulo, mientras más grande es el ángulo de inclinación, más grande es la aceleración angular y la aceleración lineal, y obviamente también se va a requerir una fuerza de roce más grande, o sea, se va a requerir un mayor torque respecto al centro para que el sistema pueda tener este movimiento de rodar sin resbalar. Por ejemplo, si fuera demasiado grande el ángulo, podría ocurrir que llegáramos al límite que el roce estático no fuera suficiente y el sistema empezara a tener un movimiento que va a estar patinando y ya no va a poder tener este movimiento de rodamiento. Pero si miramos el cilindro, da 2g partido por 3 seno, lo mismo hace que estas dos ecuaciones tengan esa componente ahí dividido por R y esta que es el mg seno tercio. Pero, por ejemplo, al comparar el aro
con el disco, voy a checar un poco el mono acá, nos cambia el momento de inercia a la mitad, o sea, perdón, al doble el momento de inercia del aro, y ya nos queda una aceleración más grande. Acá daba el factor G seno por 2/3, y en este caso, en el cilindro teníamos una inercia más chica, nos daba 2G seno de teta partido por 3, pero al aumentar la inercia del aro, ya la aceleración se reduce de 2/3 de este factor a 1/2, o sea, más pequeña. Lo mismo hace que se reduzcan estas dos aceleraciones. Y esto también lo podemos relacionar un poquito con lo que veíamos en la parte de energía. El aro tiene mayor momento de inercia que el disco, por lo tanto, de la energía que dispone originalmente, supongamos que solamente energía potencial, tiene que ocupar energía para la traslación, mv² medio, pero también una parte importante, mientras mayor inercia tiene, más porcentaje de energía es la de rotación en comparación con la energía total cinética. Por lo tanto, si dispone de la misma cantidad original de energía, tiene que repartir más parte en la traslación y en la rotación, y en este caso va a ser más chica, por ejemplo, la aceleración y también la velocidad con que obviamente va a llegar después de la misma distancia recorrida abajo a esa posición. O sea, claramente, si hiciéramos una carrera, va a llegar primero el cilindro que el aro porque tiene momento de inercia más pequeño. Y si nos vamos al caso de la esfera, mirando los números, el procedimiento es el mismo. Ahora este término que antes era 2/3, ahora era 1/2, y acá, al tener una esfera con 2/5 de momento de inercia, este término ahora es 5G partido por 7. Si lo comparamos con el aro, el momento de inercia es más pequeño, incluso la esfera es más pequeña hasta que el disco, que el cilindro sólido, que es lo mismo. Esto era 1/2 m², esto era 1 y esto era 0,4, y esto nos genera también una aceleración más grande. 5 séptimos es como 0,7, más que eso, 0,8. En cambio, esta era 1/2 y esta era 0,66. O sea, la conclusión acá es que el disco, el aro y la esfera, el modelo hasta acá es exactamente igual, pero la variable de inercia nos hace cambiar de inmediato el resultado de cuánto es el roce que se va a requerir y cuánto es la aceleración angular y aceleración lineal que va a obtener cada uno de los cuerpos. Entonces, esta es un poco la lógica, ¿cierto?, para plantear este problema. Y acá lo importante, lo que le estaba comentando recién, la parte de la inconsistencia de ser coherente con el modelo. La fuerza de roce, fíjense que en ninguna parte hemos ocupado ningún coeficiente. Se obtiene del sistema del juego de las ecuaciones de acá. Pero aquí es donde uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la condición para que esto pueda ocurrir? Porque uno podría hacer la prueba, un experimento, pescar una pelota, un disco, una esfera, colocarlo en una superficie inclinada con un ángulo bien grande y que tenga bien poco roce la superficie, y va a ocurrir que probablemente la rueda o el disco no va a poder tener este movimiento de rodar sin reparar. Uno lo podría comprar en un sistema más complejo, por ejemplo, la rueda de un vehículo. Cuando empieza a acelerar, por ejemplo, un vehículo, el eje obviamente tiene una aceleración angular para la rueda, pero si estuviera la pista con aceite, con hielo, o además en un plano con alguna inclinación, es probable que se produzca esto del patinamiento, que el sistema no pueda rodar porque le vamos a estar pidiendo mucho roce, pero la condición del coeficiente de roce por la normal va a ser vencida y el sistema no va a poder tener este movimiento de rodar sin reparar. Por lo tanto, no todos los cuerpos van a poder hacerlo, siempre van a tener que cumplir esta condición, ¿cierto?, que esta fuerza de roce que se requiere, la que es calculada, ¿cierto?, tiene que ser menor que el típico valor del roce estático máximo, que era el coeficiente. Y en este caso, para todos los monitos, la normal era igual al mg por el coseno, y esto es lo que genera una aceleración, o sea, lo que permite que el sistema pueda rodar sin reparar. Si no tuviéramos un coeficiente suficiente de roce, o no tuviéramos roce, este problema no podría ocurrir, y estos cuerpos directamente tendrían un movimiento que no tendríamos un roce, y no podría haber torque, y este sistema estaría haciendo un movimiento solamente de aceleración, de traslación hacia abajo. Entonces, eso sería, ¿cierto?, la lógica para un problema como este, que el sistema está rodando sin reparar. ¿Dudas, consultas de este ejemplo? ¿Y cuál nos está quedando? Bueno, nos queda pendiente, por eso ya lo vamos a dejar para retomarlo al comienzo de la clase del jueves como ejemplo adicional, pero este también, échenle un vistazo antes, para que aprovechemos bien el tiempo de ese día. Este es el último ejemplo que está en esta presentación, de una barra que tiene largo L más AM, ¿cierto? Y la sueltan con un ángulo θ, y lo que se pide es calcular para varias posiciones
cuándo es la aceleración, cuando, justo después que la sueltan, cuando pasa por la vertical, y acá cuánto es la rapidez angular, por ejemplo, cuando pasa por la vertical nuevamente, pero si el ángulo es 37. Pero este problema lo vamos a retomar ese día como día primero del certamen como repaso, porque vamos a trabajar con esto que estamos viendo hoy y con la parte de energía, porque este problema, la parte A la podemos hacer directamente como lo hemos hecho hoy, suma de torque igual I por alfa. Hay una que va a salir súper fácil, pero también es un caso con un alfa variable, porque el alfa depende del teta. No es lo mismo que la barra la soltemos horizontal, donde teta vale 90 y tengo todo el torque del peso, mg por L medio, que cuando esto lo soltamos, por ejemplo, de un ángulo de 40 o de 37, como en este caso, donde en ese momento ya parte con un alfa más chico, pero además el alfa va a ir cambiando. Cuando esto lo soltamos a los 90 grados, cuando pase por los 30 o los 40 o los 20 grados, ya el alfa va a ser más chico. Y recuerden que el omega yo lo puedo calcular en función del alfa por una integral o es la integral del alfa por el t entre tiempo cero y tiempo final, pero ese modelo, ¿cierto?, es cuando el alfa es variable. Y tendríamos que tener toda una ecuación en función de una modelación a través de una integral del ángulo teta desde el original hasta el final. Pero para estos problemas nosotros hemos trabajado habitualmente con modelos de energía, con un modelo de energía potencial arriba, comparándola con la cinética en el punto más bajo, podemos obtener de inmediato cuánto es la rapidez angular sin meternos por todo ese cálculo que es más complejo desde el punto de vista matemático. Entonces acá tienen que estar bien claros ustedes en las partes de rotación, cuando vais que trabajar un problema, primero que nada, si el alfa es variable o constante, si me voy por el camino de la dinámica, o para algunas cosas, cuando se piden cálculos de rapidez angulares, muchas veces el modelo de energía es el que es bastante más simple. Ok, pues entonces por un tema de tiempo, ya para no alcanzarlo, quedamos hasta acá hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer el jueves? El jueves no hay una pauta de clase, no hay materia nueva, obviamente, como les digo, hasta lo que estamos viendo como ejemplo hoy día es lo que tienen que estar claros para el certamen. Lo que es de momento angular y oscilaciones, temas de otros semestres anteriores, no lo vamos a evaluar este año, obviamente, porque no lo tuvimos como tiempo por el semestre más corto para revisar en el semestre, pero son aplicaciones más que nada del tema de rotación y del tema de energía, que también la pueden revisar más adelante. Tampoco se va a hablar, obviamente, en un certamen global. Y el jueves voy a traer algunos ejemplos de una selección de algunos pequeños ejemplos de pruebas anteriores y también dudas que ustedes tengan para irles mostrando y para que hagamos un pequeño repaso de algunas cosas importantes para la prueba del día viernes. Ok, dudas, consultas, alguna cosa, pero vamos a parar ya